Bueno, vamos a continuar con el plato fuerte, la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para seguir aprendiendo? Amén. Hasta el día de hoy la enseñanza ha sido muy edificante. Hasta cierto punto ha sido confrontante también. ¿Cuántos se han sentido confrontados por el Señor? En varias áreas de nuestra vida, Señor. El Señor quiere que nuestro ser interior crezca y que el exterior, o sea, la carne que predomina por la naturaleza caída, que esa vaya menguando, que se vaya disminuyendo, que cada vez menos pienses como solías pensar, que cada vez menos actúes como solías actuar, que cada vez menos seas como solías ser y que seas más como el Señor, o que seamos, dijo el otro, ¿no? No nada más para ustedes, es para todos. Quiere el Señor que todos aprendamos a ser más como Jesús. Y hasta el día de hoy hemos estado aprendiendo bastante, ¿verdad? Hemos estado viendo cómo el Señor nos llamó bienaventurados desde el comienzo del capítulo 5. Cómo empieza a mostrarnos ciertas áreas que vienen desde el interior. No solamente es algo que sucedió. ¿Te acuerdas que hemos estado viendo cómo el Señor enseñaba? ¿Oíste que fue dicho? Y la gente pensaba que solamente era así, algo que sucedió. No, pero algo que el Señor está remarcando bien claro es que todos los problemas del ser humano vienen desde el interior. Todo lo que a veces queremos cambiar de nuestra vida exteriormente viene desde el interior. La semana pasada hablamos de Jesús y las limosnas o las contribuciones. Mencionamos algunos puntos de cómo el día de hoy pues se hace mucho exhibicionismo para recolectar ofrendas, para recolectar fondos para la iglesia. Cómo el enfoque principal de muchas congregaciones el día de hoy es dar. Y los creyentes, los que son parte de la iglesia, se hacen parte de esto al querer ser quienes sean vistos como los que más dan. O sea, también vimos las dos partes, ¿verdad? No estamos hablando que el dar es malo. Vimos las dos partes. El dar y contribuir es bueno, y si tú puedes dar, adelante. Pero siempre debe de ser algo en el corazón, entre tú y Dios. Señor, hablamos de ejemplos de gente que da muchísimo dinero, de cantidades de 6 cifras, pero lo hacen para deducir impuestos, lo hacen para que no tengan que tener ciertas obligaciones fiscales al final de año. Al final, en una congregación donde pasa alguien con un gran cheque, pues lo único que podemos decir es, qué chequezote, ¿verdad? Y le aplaudimos y ya. Pero eso vimos al final que no tiene ningún peso en lo eterno. Entonces continúa el Señor hablándonos y nos lleva ahora hacia la oración. Y si abres tu Biblia conmigo, por favor, ahí en Mateo capítulo 6. Amén. Mateo capítulo 6, ahora en el verso 5. Vamos a ver 3 partes de este modelo de oración que el Señor nos da. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el primero. ¿Qué es la oración? El Señor nos invita a tener una relación con el Padre, pero desde el principio, de empezar entendiendo qué es la oración. ¿Están ahí? Dice el Señor ahí en el verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esa frase, hasta ahí le vamos a dejar la lectura. Esta frase es la misma que Jesús usó cuando habló acerca de las contribuciones. Ahí en el verso 3 dice, mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Tiene que haber una acción natural. Porque aquí, ¿se acuerdan por los que estuvieron? Que hablamos de, no estaba diciendo el Señor, el día que tú des, si quieres dar, si decides dar, está hablando de una acción natural de una persona
de las que viene hablando desde el capítulo 5, de los que son bienaventurados, de los que están siendo transformados, de los que están llevando una obra interna en su corazón. Entonces está hablando de una acción natural. Mas tú cuando des, y luego esa misma frase la traslada en la oración y dice, mas tú cuando ores, no está preguntando, ¿debemos orar? ¿Tenemos que orar? ¿Qué enseñanza hay para nosotros de eso? ¿Será que es bueno o es malo? Entonces Jesús empieza o continúa más bien la enseñanza sobre la vida del reino de los cielos, como nosotros que somos parte del reino de los cielos. Somos parte del reino de Dios y se detiene en algo en uno de los actos que suelen ser más espirituales, la oración. Y a la vez que es de los más espirituales, es de los más malentendidos. Porque a veces se hacen cosas que no deben de ir. Muchos oran, pero pocos saben lo que es orar realmente. ¿Ustedes alguna vez han recibido o habían escuchado o se les había enseñado qué es el orar? Porque algunos dicen, orar es hablar con Dios. Es parte, pero no es el todo. Porque, ¿recuerdas a Caín? Él hablaba con Dios. Dice que andaba por ahí y Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y entonces Caín empieza a tener una plática con Dios. Y yo qué sé, te das cuenta, está hablando con Dios. Pero esa no es una oración. No estaba orando, ¿verdad que no? Estaba discutiendo con Dios. Y yo, ¿a mí por qué me preguntas? A veces los cristianos, en vez de orar y platicar con Dios, hacen eso. Discuten con Dios. Pero esa no es la oración. Otros oran, pero no todos oran bien, de acuerdo a estos parámetros que vamos a ver ahorita. Y muchos tristemente oran sin orar. Ahorita van a entender más. Entonces Jesús no comienza enseñándonos cómo orar, sino nos comienza diciendo qué es la oración. Porque es como si yo les dijera, mira, para armar una mesa tienes que, y alguien se acerca contigo o conmigo y nos dice, ¿y qué es una mesa? ¿Qué es? Pues primero tenemos que saber qué es para poder saber cómo armarla, ¿no? ¿Cuál es el diseño que lleva? Si yo te digo, vamos a armar un motor juntos, y tú dices, ¿un motor de qué? ¿De licuadora? ¿O de qué? Tienes que saber de qué estamos hablando. Entonces el Señor empieza diciéndonos, ¿qué es la oración? Quiere mostrarnos, antes de que escuchemos el Padre Nuestro, quiere que entendamos qué es el tener una relación con el Padre al que vamos a estar orando o con el cual vamos a estar teniendo una comunicación. En los últimos años las encuestas, estaba leyendo acerca de algunas encuestas, hablan sobre las diferentes razones por las que la gente ora. Y entre una de esos resultados que arrojó la encuesta, se veían diversas razones por las que la gente decía tener el hábito o la costumbre de orar. Y uno de los que más sobresale alarmantemente es la tendencia que tienen las personas a buscar un beneficio personal. Esa es una de las mayores razones por las que la gente ora. Buscar un beneficio personal. Como si tener una relación con Dios no fuera en sí mismo ya un beneficio. ¿Sí o no? El poder acercarnos, en Hebreos dice, acercaos confiadamente ante el trono de la gracia. Les recuerdo, los hebreos o los judíos del tiempo pasado no podían acercarse a la presencia de Dios. Había lugares destinados para cierto tipo de personas y los creyentes, por así decirlo, solamente se podían acercar hasta cierto nivel. Y de ahí en adelante solo sacerdotes y sumo sacerdote. No había esa confianza para poder decir, yo quiero ver qué Dios tiene para mi vida en este tiempo. Tenían que ir a través de los sacerdotes o del sumo sacerdote para ofrecer sacrificios, para traer ofrendas. No había esa libertad, pero hoy día sí la tenemos. Acérquense confiadamente, no tengan miedo. No, es que traigo un cochinero. Pues arregla tu cochinero y luego te acercas con confianza. Él está presto a perdonarnos si confesamos, ¿sí o no?, nuestros pecados.
Pero entonces no había eso, hoy sí lo tenemos esa relación abierta con Dios. En Hebreos 11:6 dice que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú pones tu mirada allí, quieres buscarlo, habla de la fe, diciendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe. Entonces, ¿por qué querría yo acercarme a hablar con alguien a quien voy a llamar padre si primeramente no creo en Él? No tengo la certeza de que Él, como Padre, tiene el control de absolutamente todas las cosas que yo pudiera pensar o desear. Él tiene todo. Entonces dice que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cierto? ¿Dice eso tu escritura? Hablando de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y una traducción más exacta, según los escritos originales, algo que se acopla bien a esto cuando dice Él es galardonador de los que le buscan. En las versiones o en los escritos originales está hablando que la mayor recompensa de buscar a Dios es Dios mismo, porque te encuentras con Él. Conoces su carácter, conoces sus designios, conoces la voluntad que Él tiene para ti. Pero si llegas como Caín, así de, llega el Señor y te pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué? ¿Me viste cara de guardaespaldas de Abel o qué? ¿Te imaginas una actitud así? El otro día hablamos, ¿no? ¿Será que Dios quiere que seamos guarda de nuestro hermano? ¿Cierto? Al parecer, para algunos creyentes, el encontrarse con el Dios vivo ya no es suficiente. Se enfocan en lo material, en lo físico, en las necesidades inmediatas. Ahora, no me lo malentiendan, Estoy hablando de un enfoque. Cuando te enfocas en una sola cosa, olvidas y descartas todo lo demás, ¿cierto? Nuestro enfoque debe ser conocer a Dios a través de la oración, conocer a nuestro Padre. No estoy diciendo que las otras cosas no importan y que no debes de orar por cosas materiales o por cosas físicas o por necesidades inmediatas. Ahorita vamos a entender. Pero el enfoque de muchos es eso, lo material, lo físico y lo inmediato. Y solo un porcentaje medio de las personas que fueron encuestadas el día de hoy cree que orar fortalece tu relación con Dios. Solo un pequeño porcentaje. Les preguntaron, ¿y usted por qué ora? Y solo poquitos dijeron, porque al orar mi comunión con Dios crece. Estoy más cerca de Él, lo conozco mejor, escucho mejor su voz y con más claridad. La mayoría respondió, pues porque necesito, porque estoy, porque tengo, porque me falta. Y esa no es la oración. Es tener una relación personal con Dios. Es decir, la oración nos ayuda a conocerlo más y mejor. Más en cantidad y mejor en calidad. A veces las voces que escuchamos son borrosas, pero entre más crece nuestra comunión con Dios, mejor escucharemos su voz en medio de todas las demás. Es como si yo me quito el micrófono así y empezamos a hablar todos y no me van a oír, ¿cierto? Entre todas las voces. Pero si agarro haz de cuenta que la oración amplifica la voz de Dios y te ayuda a conocerlo más. Eso es lo que la Escritura nos enseña que debemos de buscar. Pero a veces oramos o creemos que orar por las necesidades inmediatas es más importante. No es malo, no es malo, pero no es lo más importante. Cuando Pablo oraba y rogaba al Señor por el aguijón que decía tener, ¿te acuerdas ahí en 2 Corintios 12? ¿Alguna vez lo has leído? Dice, porque me fue dado un mensajero de Satanás que me abofetee, un aguijón por la grandeza de las revelaciones, porque él recibió una revelación bien extraordinaria. Que por cierto, él fue y vio tantas cosas y regresó a la tierra y dice, y no les digo más porque de esas cosas no les son al hombre dadas para expresarlas. Y todos los que dicen, no, y que fueron al cielo, que vieron, que hasta vieron los guaraches del apóstol Pedro, y
Porque él fue y le dijo al Señor, pero no digas nada. ¿Por qué será? Ahí lo dejamos. Bueno, Pablo fue y rogó al Señor 3 veces. Dice, 3 veces he rogado que lo quites de mí. Está hablando de una necesidad inmediata, de algo que lo aquejaba a él en ese momento. Una dolencia, un problema, una situación inmediata en su vida que llevó al apóstol a orar. 3 veces he rogado al Señor. Y ahí está el principio. Oremos cuando está pasando algo así, momentos difíciles, pruebas en el cuerpo, enfermedad, dolencia, cansancio, estrés, etc. Oremos, pero fijémonos en la respuesta del Señor. ¿Qué es lo que a él le respondió? En el verso 9 del capítulo 12 de 2 de Corintios dice, a lo cual él me ha dicho, después de mi ruego, él me respondió y me dijo, bástate mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Es decir, la respuesta fue, no te lo quito. ¿Qué hacer cuando recibimos un no como respuesta? ¿Peleamos con Dios? ¿Le diremos que no aceptamos un no por respuesta? En ocasiones Dios dirá que sí, hermanos, y veremos su mano moverse en nuestra vida de manera sobrenatural y grande. ¿Cierto? Pero ¿qué hay cuando Él dice no? En ocasiones muy diversas, Él dice no. Todavía no termino contigo. No. Pablo lo dijo así, por tanto, en buena gana o de buena gana, me gloriaré en mis debilidades. El Señor me dijo que no, entonces yo voy a decidir hacer otra cosa. En una traducción contextualizada del original, esta expresión de por tanto de buena gana me gloriaré suena así. Estoy contento de aceptar mis limitaciones, lo que Dios me dijo que no puedo tener. Estoy contento así. Porque ellas, o sea, esas limitaciones o debilidades, son el escenario donde Dios se manifiesta en mi vida. Cuando Dios te dice que no, no es porque te va a dejar así. Todavía no cumple su propósito y está tratando contigo. Pero ¿cómo sabremos si a nosotros nos enseñan el día de hoy que orar es arrebatar, establecer, declarar y poner por hecho? Porque ahí dice la Biblia en Romanos que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Sí, Él, pero nosotros no. Y si Él no le place decir todavía o mencionar las cosas que no son como si fuesen para hacerlas, ¿quiénes somos nosotros para decirle hazlo ya? No podemos. Allí en ese momento, cuando Dios dice que no, es cuando conocemos y llegamos a entender el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos esposos quisieran que la esposa fuera formada al carácter de Cristo en 2 semanas? Amén, uno nomás. Las demás están bien. Ahora la volteo. ¿Cuántas esposas quisieran que su esposo fuera el apóstol Pablo en 2 días? Y ya se la devolvió. Pero ¿verdad que no pasa? Cuando le oramos a Dios, le decimos, Señor, ayúdame con mi esposo, con mi esposa. Sí, yo voy a hacer algo con él, pero estoy tratando contigo primero. Ay, Señor, pero si la oración es que tú hagas con ella, no conmigo. Es que yo voy a hacer con ella a través de ti. Pero óyeme tú primero. Contéstame tú primero, conóceme tú primero. Igual las esposas, ¿verdad? Que las esposas son más dadas a orar. Señor, este esposo que me diste, y voltea al Señor y te dice, ¿segura? No, ayúdame, sí, pero quiero que tú me oigas primero, que tú me conozcas primero. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que conozcamos su propósito. Tal como Pablo lo entendió y de buena gana, sin pelear, aceptar que Dios y sus planes son mejores. Pero esto solo lo podemos conocer en oración, no en otra parte. Me voy a ahorrar eso.
en oración. Acepto, Señor, que tus planes son más grandes, son mejores, aunque yo no los pueda entender, aunque me duele, aunque me paso momentos difíciles, pero tus planes son mejores. Y yo puedo conocerlos. Y puedo confiar en que al fin de tu propósito, todo será para mi bien. Amén. El Señor más adelante nos mostrará una estructura de cómo orar, de cuando ores, Padre nuestro, etcétera. Pero ahorita nos vamos a enfocar en eso. Más bien en el el versículo 5, vamos a ver pues qué es la oración. ¿Qué es la enseñanza central del Señor cuando dice, cuando tú ores, aprende qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es la oración? En el verso 5, ¿estás allí? Dice, mas tú cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Estoy bien? No seas como los hipócritas, porque ellos ¿qué hacen? Ellos aman el orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para que el Padre los escuche. ¿Cierto dice eso esa versión? Para ser vistos de los hombres. Esa es la motivación. ¿Qué es la oración entonces? ¿O qué no es la oración? Perdón, me confundí. ¿Qué no es la oración? Primero empezamos. ¿Qué no es la oración? La oración no es un espectáculo religioso. No es algo que debemos de anunciar o demostrar públicamente como algo muy piadoso. Los que estaba reprendiendo el Señor aquí, los fariseos y los hipócritas, les llama a Él, no oran para hablar con Dios, sino para impresionar a la gente. No oran para buscar el rostro del Padre, sino para buscar la aprobación del público. Que vean qué bonito oro, que vean qué bonito me desenvuelvo en público. Hoy en día eso sigue pasando. Las personas que oran para lucir espirituales, para que, ese hermano, su ministerio es el de la oración, porque cuando empieza a orar se empieza a sentir el fuego, y hasta me quemo, Señor. Pero ¿qué tal en la casa? ¿Pero qué tal en el lugar privado? ¿Pero qué tal en lugares donde solamente Dios, Él y su familia, su círculo personal? ¿Podría decir la esposa que el esposo es un buen hombre de oración tal como lo es en la iglesia? ¿Quién sabe, verdad? ¿Podría decir el esposo que la esposa es una mujer piadosa y de oración tal como lo es en la iglesia, igual en la casa? ¿Quién sabe? Las personas buscan este tipo de escenarios para lucir espirituales. También hacen oraciones que buscan aplausos. Que la gente vea, wow, este hermano sí sabe dirigirnos en oración. Un aplauso al Señor por su vida. Y cuando el aplauso llega a la vida de un ser humano, se siente bonito, ¿sí o no? Cuando te dicen, qué bonito lo que hiciste. El nivel de ego empieza a subir. Pero cuando te aplauden, como que se dispara. Hasta arriba. Las personas buscan palabras rebuscadas de tono religioso. Arrabasaya. ¿Sí o no? Para que se sienta. Frases aprendidas. Shakatala Makaya. ¿Qué es eso? ¿Micaías o cómo? Pero sin un corazón hacia Dios. Decía Lili, me estaba enseñando el otro día un video. Dice, mira, me encontré este video. Y salió un muchacho ahí, dice, curso intensivo para aprender a orar en lenguas con fuego. Órale, repite después de mí. Shakatalamasaya. Ok, le dije, vamos a hacerlo, ¿no? Para sonar así con fuego, con autoridad. Eso es show. Eso es show. 1 Corintios 14 dice, si hay quien hable en lenguas, hable 1, 2 y 3, pero haya quien interprete. Si no, no. Si no, no hablen en lengua en la iglesia. ¿Cierto? Ahora, eso no es tema ahorita, pero en ciertos lugares la oración poderosa
Agarra más poder y más intensidad cuando el que está orando habla en lenguas, ¿sí o no? Y se pone más intenso el ambiente. Y todos los demás empiezan a meterse en esa misma atmósfera y empiezan a temblar y empiezan a tener manifestaciones de emoción carnal, no espiritual. Esos son los que buscan aplauso. ¿Han escuchado el término oración de fuego? ¿A qué se refiere esto? En muchas iglesias las oraciones de fuego hablan de orar gritando lo más fuerte posible. Yo no sé de dónde sacan garganta a esos amigos, porque en serio que tienen una intensidad para hablar, orando, gritando, para hacer gestos o movimientos guerreros o belicosos, dice la definición de oración de fuego. Como, traemos la espada, listos, vamos a hacer guerra espiritual y ¡shanda! La baranda. Y empieza la gente a sentir que se impregnan de esa unción. ¿Cierto? La oración de fuego, dice, es repetir frases de guerra espiritual y establecemos murallas en contra del enemigo y hacemos que caiga fuego espiritual sobre la cabeza del diablo. Suena muy espiritual, bombardeo espiritual contra el diablo, ¿sí o no? ¿Te imaginas al diablo pobrecito por allá sentado? ¿Y yo qué te hice, hermano? Pues sí. También habla de decir fuego, fuego, fuego. Hasta temblaron, ¿verdad? ¿Se está sintiendo el fuego, sí o no? Eso habla la oración de fuego, como si fuera un arma espiritual. El creer que hablar más alto es igual a orar con más poder. Y Señor, en esta noche hacemos... Fíjate, ya se me fue la garganta, amigo, tantito. Y imagínate ellos cómo le hacen. O usar lenguaje violento contra los demonios. Eso es la oración de fuego. Entrar en un trance emocional para activar lo espiritual. Yo he visto mucho eso. Y enseñan así a la gente a orar. Cuando vayas a hacer guerra espiritual, no, espérate, el Señor no nos mandó a hacer guerra espiritual. En ningún momento. Nunca hay una escritura que diga, vayan y móchenle la cabeza al diablo. No existe. ¿De dónde salió eso? De la emoción. La idea detrás de la oración de fuego es la intensidad emocional, más poder espiritual. Pero Jesús dijo todo lo contrario. No seas como los hipócritas, no hagas ese tipo de show. ¿Te acuerdas lo que significa la palabra hipócrita? Que se pone una máscara, que actúa, que tiene talentos histriónicos para poner una puesta en escena y que todos miren qué bonito interpretó el papel. Eso significa la palabra hipócrita. Y un hipócrita, o sea, un actor de estos, usaba drama, buscaban visibilidad. Claro que los gritos traen la vista de las personas. Claro que el hablar en lenguas hace que las personas volteen a ver y quieran también transmitir de eso o ser transmitidos de eso. Exageran su conducta espiritual, confían en su actuación religiosa, pero muchos de estos que hacen esto viven una vida totalmente deplorable fuera de lo que es la iglesia o la predicación o el contexto de la iglesia. Son divorciados, tienen 3 esposas, han tenido 4, tienen un montón de cochinero. Entonces, ¿dónde viene lo espiritual? No existe. Jesús no dijo que hiciéramos eso. Dice el Señor, ellos, o sea, los que hacen esto, ya tienen su recompensa. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, que ya han ser vistos, son vistos. Ahí está. La oración que el Señor nos enseña es sencilla, es íntima, personal, es honesta. ¿Podremos mentirle a Dios? ¿Burlará el hombre a Dios, dice la Biblia? Cuando nos acercamos de Él, podremos hacer show y decir, arracatabasaya. Y el Señor decirnos, oye, arracatabasaya significa que le pegaste a tu esposa ayer 2 trancazos o qué.
Jícama con chile significa que andas viendo a la hermana por allá mientras estás casado. Sí, quítame casa. ¿Qué significa eso? ¿Que le vas a quitar la casa a un hermano porque le dijiste que la sembrara? Así quita mi casa, dijo. A Dios no lo podemos engañar. Esas frases no tienen nada que ver. La oración es honesta. No necesita espectáculo. No requiere amplificar la voz así de, ¡ay, Señor! Y muy importante esto, la oración que Jesús nos enseñó no está dirigida al público ni a los demonios. Está dirigida al Padre. Yo no sé por qué hoy nos enseñan a orar a los demonios, a decirles, y toda la oración, canceladera de demonios, canceladera de espíritus, canceladera de... Dice, cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta y orando en secreto a tu Padre. Ora al Padre. No ores a los demonios, no ores a Satanás, no ores... ¿De dónde salen esas cosas el día de hoy, digo? Jesús, por otro lado, nos podría estar diciendo, puedes orar mucho y aún así no estar orando nada. No estar conociendo a Dios. Esto es muy común en muchas reuniones de oración el día de hoy, donde el enfoque está más puesto en lo visible más que en lo íntimo. El Señor ve el corazón cuando nos acercamos adelante de Él. Dice, al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, oh Dios. Entonces, ¿qué es lo que ve el Señor? Lo interno, lo que no es visible. Y en lugares donde se hace esto, en vez de un clamor, se hacen exigencias, declaraciones, no peticiones y ruegos ni acciones de gracias. Se exige. Entonces, la oración no es un show, ¿cierto? La oración tampoco es un ritual vacío. Muchos creen que orar es simplemente repetir frases, cumplir un momento religioso, hacer lo que nos toca, marcar la casilla de mi rutina del día, levantarme, orar. Listo, ya oré. Dije, Padre, gracias por este día porque eres bueno y nos das la oportunidad de ir a trabajar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No, ¿verdad? No estamos en la iglesia. Te levantas y te vas, ya cumplí. Pero Jesús revela que alguien puede orar y al mismo tiempo estar muy lejos de Dios porque su intención es incorrecta. Ya vimos, ¿no? La intención de Dios a través de la oración con nosotros es de que lo conozcamos a Él. Pero ¿qué tiempo podemos tener de conocerlo si solamente lo hacemos por cumplir? O por hacerlo nada más, porque siento que esa parte de mi vida espiritual me completa. Siento. Pero ese sentir tiene que traducirse en una acción después. Si siento que el orar me completa, lo tengo que traducir en acciones que van de esa oración, como el otro día que veíamos la película, ¿no? Que estaba ahí el papá con los hijos y oraron, ¿no? Y de repente le va a dar el niño la comida y ¿qué dice el Señor? Y el hermano dijo, ¿y eso qué oró? Ahora imagínate, si no hubiera orado. Así tiene que ser. Nosotros a veces oramos y decimos, es que esto me completa, es parte de mi vida. Pero después, ¿qué pasa después de que oramos? En YouTube, en Facebook, hay diversas fuentes de contenido moderno donde nos enseñan, nos comparten sus métodos de oración. ¿Sí has visto? Para orar en contra de esto, te dan un modelo de oración y te dicen en las mañanas, repite la oración de bendición y cancelación. Y tú te levantas, cancelo, 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 cancelo. Te dicen, ok, en las mañanas debes de hacer esto. En las tardes haz la oración de guerra y arrebatamiento. Tienes que hacer guerra contra el diablo y arrebatarle las cosas que ya te quitó. Interesante. En las noches no olvides terminar tu día con una oración de declaración de bendiciones para el siguiente día. Y empiezas, declaro que el próximo día va a ser mayor que esta, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Señor, en el nombre de Jesús. Y te dan su modelo de oración ahí.
Es simplemente un ritual que muchos hacen para buscar beneficios o apropiarse de beneficios, o solo porque tengo que hacerlo, tengo que buscar la manera de hacerlo, porque estoy yendo a una iglesia cristiana y tengo que orar. La Biblia nos ayuda a entender el verdadero significado de la oración. Santiago dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Sientes aflicción? Ve a YouTube y di como una oración para combatir la aflicción y la depresión. Declara, en el nombre de Jesús me declaro sano. Rechazo toda depresión, rechazo toda tristeza, rechazo todos los problemas que me vengan. Pero después de que termino de orar, los sigo teniendo. Y no solamente sigo teniendo los problemas, sigo teniendo la ansiedad que tenía por tener esos problemas. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Estás afligido? ¿Tienes alguna situación de peligro, de angustia en tu ser? Haz oración. En los Salmos, las aflicciones de David, este jovencito que era un verdadero adorador, hermanos. Mientras trabajaba en casa de su padre, su deleite era adorar a Dios, conocerlo. Pero una vez que salió de su casa, llegaron las aflicciones, porque así pasa, ¿verdad? Cuando estamos en casa de papá y mamá, pues no nos preocupamos por comida, por techo, por nada. Papá y mamá se hacen cargo de todo eso. Pero una vez que salimos de casa, nos casamos, tenemos responsabilidades, ¿a poco no se viene el mundo encima? Gastos, casa, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía eso, aviéntate las enemistades y los problemas de las personas que simplemente no les caíste bien. Encima. Llegan aflicciones al por mayor. Y David nos enseña de manera clara cómo debemos buscar el rostro de Dios. Y solamente voy a dar los ejemplos. En el Salmo 3, era perseguido por Absalón. Y escribió el Salmo 3 y dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tú, Señor, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Eso es lo que está orando David en aflicción. Diciendo, yo no me voy a defender de mi propio hijo, Señor. Tú eres mi escudo, tú me proteges. Y imagínate esta escena. Tal vez la Biblia no lo plasma así, pero lo puedes imaginar. Después de orar, descansó. ¿Hizo algún mal contra Absalón, su hijo David? ¿Por qué? Porque oró delante de Dios y dijo, tú eres, Señor. Tú te encargas, yo no. Imagínate que hubiera orado, Señor, tú eres mi refugio y quien levanta mi cabeza. Y sale y se truena a su propio hijo. ¿Eso será esperar en Dios? No. En el Salmo 6, la desesperación física y emocional, escribió David, ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy enfermo. ¿Cuántos se afligen cuando están enfermos? Estoy enfermo, me siento mal, mi alma también está turbada, vienen tantos pensamientos al alma. ¿Qué será que me...? Y te empieza a hacer una bola gigante de nieve adentro de la mente. Dice, ¿y tú, Jehová? ¿Hasta cuándo? Pero no lo dijo hasta de manera de reclamo, sino lo dijo con vulnerabilidad. Señor, aquí estoy así, me siento así. Ayúdame. Oye mi clamor. Así me siento y no puedo hacer nada más que acudir a ti. Se sentía desesperado. Saliendo, vivió lo que oraba. En el Salmo 18, cuando estaba acorralado por sus enemigos, dijo, en mi angustia, invoqué a Jehová y clamé a Dios y él oyó mi voz desde su templo. David reconoce que Dios escucha cuando clamas de corazón. Entonces, tiene que haber una reacción, pero yo nunca vi a David haciendo otra cosa. No lo vi reclamando, estableciendo, mochándole la cabeza al diablo, mucho menos hablando en lenguas, vistiéndose de soldado o haciendo todo el tipo de cosas que el día de hoy se hacen para orar. Ve su clamor. En el Salmo 31, afligido, rechazado y calumniado, escribió, inclina a mí tu oído y líbrame pronto, Señor. Una petición. Y después que se entrega y da su discurso, en el verso 5 del Salmo 31 dice, en tus manos encomiendo mi espíritu.
aquí estoy, Señor. Yo no voy a hacer nada. También nos muestra David que en muchos salmos la alabanza a Dios y agradecimiento de corazón se dan. No nomás quejas o peticiones, también alabanza. Pero todo es en clamor, en petición, en ruego, nunca en exigencia. Hermanos, nunca vemos a David arrebatando nada, ni peleando, ni haciendo cosas que el diablo me quitó, que nunca. Pero oraba conociendo la voluntad de Dios y diciendo, yo voy a hacer conforme a tus designios, Señor. Lo que vemos hoy no es oración. La oración tampoco es informarle a Dios algo. La gente ora como si Dios estuviera desatento de las cosas. A veces la gente ora y dice, Señor, acuérdate que estoy enfermo. ¿Será que a Dios se le olvidó que nos enfermamos? No. O la gente dice, Señor, no te olvides de mi hijo. ¿Será que Dios se olvida de nuestros hijos? ¿De nuestra familia? Si nos dice en el Éxodo que serán benditas hasta 1000 generaciones de los que le temen y guardan sus mandamientos. 1000 generaciones. ¿Cuántas generaciones llevas tú? Pues una apenas. Estás bien verde todavía. ¿Será que a Dios se le puede olvidar una generación tuya si puede recordar 1000? Entonces, más bien ora por otras situaciones, pero no diciendo no te olvides. Él no se olvida. Jesús enseña que el Padre no está desconectado de las cosas o de las situaciones. La oración no activa su memoria, activa nuestra comunión con Él. Si tu hijo está pasando problemas, Señor, te presento a mi hijo. Tu palabra dice, Señor, y yo confío que tú guardarías y empiezas a recitar, a proclamar lo que ya has aprendido de la fidelidad de Dios. Y aquí está mi hijo, Señor, mi hija, mi familia, mi esposo, mi papá, mi mamá. Aquí están delante de ti. Los presento, Señor. Es diferente a decir, no te me vayas a olvidar de mí. No, aquí están, Señor. Oro por ellos. Los pongo delante de tu presencia. Recuerda que en la oración existe la perseverancia. La perseverancia es con la que oramos aun cuando todo está bien. Porque no solo oramos cuando están mal las cosas, ¿verdad? También oramos cuando todo está bien. Cuando tienes salud, cuando no ha habido problemas, cuando está todo fluyendo tranquilo. Oras y dices, gracias, Señor, que nos has guardado, porque nos has dado, porque nos has sostenido. Gracias porque estamos tranquilos, porque hay paz, porque no hay pleito en la familia, porque no hay nada de esto. Y oras. Esa es perseverancia. Oramos aún por las personas que nos caen mal. Ya aprendimos el orar por los enemigos, ¿verdad? Te presento a este señor, fulano, y empiezas según lo que tú sabes y conoces de esa persona. Me hace la vida imposible, pero lo presento delante de ti, Señor. Ten misericordia de esta pobre alma desventurada, si quieres decirle así. Pero aquí está. Oramos también por cosas que son ajenas a nosotros, las necesidades de otros. Alguna persona que llegó a nuestro conocimiento, que está enfermo, tiene cáncer, tiene problemas. Te desprendes de tus propias necesidades y empiezas a orar por ellos. Esa es la perseverancia. Pero también existe la insistencia, cuando de manera insistente oramos por una sola cosa, porque se ha convertido en un capricho en el corazón o en un deseo personal. Y muchas veces no le preguntamos a Dios si Él desea eso para nosotros. Simplemente nos ponemos insistentemente a orar por eso. Oramos pidiendo o más bien demandando. Esa es la insistencia. Pero también existe la obstinación. La obstinación es cuando oramos, aún sabiendo que lo que estamos pidiendo no está ni cerca de ser la voluntad de Dios. Por ejemplo, el muchacho que le gustó una muchacha filistea, bien filistea, llega a la iglesia y ora, Señor, te presento a Jacqueline. La conocí hace 2 noches. Estoy enamorado de ella. El Señor no puede negarse a sí mismo, hermanos.
Al hermano Justino no le va a decir que se puede casar con Jacqueline siendo filistea. Le va a decir, mi palabra dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué será que le va a responder al hermano Justino? Que sí, pero se obstinan. O el señor cristiano ya de 15 años de cristianismo. Ay, Señor, en el trabajo me presentaron una oportunidad de negocios en la cual tengo que fraudear los invoices. No sé qué hacer, Señor, ilumíname. ¿Será que me estás abriendo puertas? O sea, no está ni cerquita de eso, de ser la voluntad de Dios y la gente se obstina. Voy a orar un mes para ver si el Señor me responde que sí lo haga. ¿Qué será que le va a responder el Señor en un mes? Que no, eso no es parte de la voluntad de Dios, pero la obstinación te hace pensar que puedes cambiar el designio de Dios. Dice la Escritura, Él sabe las cosas de las que tenemos necesidad. ¿Sí o no? No necesitamos recordárselas. Señor, ¿se te olvidó que no he comido hoy? No, pues no se me olvidó, pero ¿me viniste a reclamar o vienes a pedir? Sabemos que cuando oramos así, no es bueno ni malo, o sí tenemos por lo menos la iniciativa de saber, esto que estoy orando está mal. O simplemente, es que no sé, ¿será que sí? ¿Será que no? No, sí lo sabemos. Nada más que a veces el ser humano como que se hace, ¿no? Dice la Biblia, no os hagáis. No, sí sabemos. Debemos solo perseverar. Pablo a los romanos les dice ahí en el capítulo 12, constantes en la oración. Ya sea por petición, ya sea por constancia. Señor, gracias porque tenemos una acción de gracias. Te pido por mi enemigo, te pido por el que me sacó la lengua, te pido por esto, te pido por el otro. Ahorita ya no estoy pidiendo tanto por mí, sino estoy pidiendo por mis hermanos, por mis amigos, por mi familia, por aquellos que no te conocen, Señor. Ya es mi oración constante. Eso es una perseverancia en oración. Pero si todavía estamos orando, pidiéndole a Dios que nos conceda la tranza o el mal uso de las cosas o la obstinación del corazón, eso no es oración. ¿Cierto? La oración tampoco es una llave automática para obtener la aprobación espiritual. Algunos dicen, si ora es espiritual. Si ora, Dios lo aprueba. Si ora, ya está bien con Dios. No es cierto. Jesús le habla a personas que oraban todos los días y les dijo hipócritas. Todos los días oraban. Y aún así estaban lejos del corazón del Padre. Los fariseos, escribas y todos los feos que estaban ahí. Estaban lejísimos de Dios, pero oraban todos los días y sin falta. Los fariseos y líderes religiosos de ese tiempo sí eran verdaderos amantes de la oración. Jesús aún en esas palabras les dijo, ellos aman el orar. Y si lo cortamos ahí diríamos, órale, sí son bien espirituales, ¿no? Son personas asiduas a la oración, aman el orar. Pero si terminas la frase del texto que dice ahí, al final dice, para ser vistos de los hombres. Les encanta que los vean orar, pero que les digan, wow, ese es mi líder, ese sí, a ese sí, a ese sí. Jesús los evidencia y los deja al descubierto. Alguien que ora mucho no es necesariamente una persona espiritual. Los testigos de Jehová oran. Los musulmanes. En el lugar que los agarra. La otra vez, por parte de mi trabajo, entré a un lugar, una oficina de taxistas, una oficina central, y llevaba un paquete y pasé y me dijeron, déjalo hasta allá atrás. Entonces yo pasé y cuando iba pasando en el pasillo había diferentes puertas y una de ellas decía, cuarto de oración. Dije, órale. Y cuando iba pasando va saliendo uno de los musulmanes con su tapetito. Tienen aún en su lugar de trabajo, tienen un lugar para orar. Pero ¿será que son espirituales ellos? ¿Que le agradan, oran al Padre que está en el cielo? Los satánicos oran también, solo que no a Dios, oran a su padre, el diablo. Pero oran, eso no quiere decir que sean espirituales. La vida después de la oración es la evidencia de si tu vida de oración es realmente la correcta.
lo que sucede después de que oraste. Y termino, ya, esto no va a ser tan grande estructuralmente, sino es una definición general, amplia y clara de lo que es la oración. Porque si todo esto que acabo de mencionar no es la oración y es lamentablemente lo que vemos alrededor, este tipo de estructuras de oración, si eso no es oración, entonces, ¿qué es? Fíjate, la oración es entrar, dice, mas tú cuando ores, entra, ¿cierto? Esa es la primera frase que usa el Señor. Entra en tu aposento. La oración es movimiento, es desplazarte de un lugar a otro. Busca un lugar donde nadie te vea, donde solamente eres tú y Dios. Busca el momento. A veces decimos, es que no tengo tiempo para orar. El día de todos tiene 24 horas, ¿cierto? El mío tiene 24, el de ustedes tiene 24. El del presidente tiene 24 horas. Nos está diciendo, busquen un lugar dentro de esas 24 horas donde oren, donde entren a un lugar secreto y hablen con su Padre que está en el cielo. Es dejar lo externo para entrar a lo interno. Señor, en la iglesia, mira, todos somos buena onda y aleluya, aleluya, todos. Pero hay ciertas áreas en mi corazón, como en el mío, igual en el de ustedes, ¿verdad que sí? Todos somos una joyita, ¿verdad? Entonces, así como hay cosas en mi corazón, también busca un momento donde tú traigas esas cosas internas delante de Dios. Esta área, Señor, mis palabras, mis pensamientos, mis actitudes, mi conducta, es lo que en la iglesia yo no reflejo. Esto, Señor, es lo que aquí está. Ayúdame. Deja lo externo para entrar a lo interno. Orar es salir del ruido y entrar al secreto. ¿Qué es secreto? A veces yo tenía un amigo, ex amigo, que cuando me decía, una vez me invitó a quedarme a su casa y fuimos y pues allá estábamos. Entonces, a cierta hora de la madrugada, pues, se empezó a oír ahí en su cuarto, Padre, en el nombre de Jesús, y empezó. Digo, pues ya nos despertó a todos. Luego sale y pues no se comportaba como lo que estaba orando. Pero debe de haber un secreto. Cuando ores, busca un lugar donde puedas estar tú y Dios. Señor, aquí estoy otra vez. Soy yo y todas mis imperfecciones. ¿Qué te puedo decir a ti, Señor? Si tú eres quien conoce todo lo de mí, tú lo sabes. Mis desenfrenos, mis malos pensamientos. Y empiezas. No tienes que salir y decirle a todos, ¿saben qué? Tengo unos pensamientos que se espantarían si me los ven. No, tú y Dios. En lo secreto. Salgo del público y entro a la presencia del Señor. Salgo de las voces humanas y entro a la voz del Padre. Señor, ¿qué quieres hablarme hoy? La oración es encontrarte con el Padre. No dice, ora a Dios. Dice, ora a tu Padre. La oración no comienza con palabras, sino con identidad. Soy tu hijo, Señor. Porque cuando oramos a Dios, decimos, Dios tengo respeto, no me acerco tanto porque yo sé cómo, no. Con el Padre, el niño chiquito se acerca con su papá y con su mamá, aun cuando acaba de tirar toda la miel. Aun cuando acaba de regar toda la harina y se acaba de comer el chocolate que le dijeron que no se comiera, llega todo embarrado de chocolate y llega con el papá y le dice, ¿ya se comieron el chocolate? ¿Quién se lo comió? No sé. Y todo embarrado el niño. Esa es la identidad. Yo sé que eres mi Padre y me acerco. Eso es orar. No estoy hablando de, me voy a acercar a un juez que está buscando mis imperfecciones para darme un machetazo y cortarme la cabeza. Estoy hablando de, me voy a acercar a mi Padre que conoce mis imperfecciones. La oración no es un acto religioso, es una relación íntima con el Dios Padre. Tú me conoces. Muchos oran a Dios general.
Señor Dios, Señor nuestro Dios, aquí estamos delante de ti en el nombre de Jesús. Pero pocos oran al Padre personal. Señor, yo regué el tepache hace como 3 días y no me arrepentí hasta ahorita. Estoy sintiendo que me está llevando el río, Señor. Perdóname porque... Y empiezas a soltar en confianza delante de Dios. La oración es cerrar la puerta. Cerrada la puerta, entra a orar con tu Padre. Cierra la puerta al orgullo. Me equivoqué, sí me equivoqué, Señor, perdóname, soy imperfecto. A veces el orgullo nos impide hablar sinceramente con Dios. Cerrar la puerta a la autopromoción. Yo no quiero que me vean. Solo entre tú y yo, Señor. Que a veces que quisiéramos que, pues cuando estamos en momentos de oración, toda la gente dijera, amén, gloria a Dios, Señor, gracias. Pero a veces la gente trae entre su corazón cosas personales que está tratando con Dios. Y eso no quiere decir que no están siendo oídos por Dios, ¿no? Simplemente están teniendo un momento de comunión. Los que dijeron amén, amén. También hay que cerrar la puerta al ruido, a las prisas. Tengo 5 minutos, Señor. Tú dices si los aprovechas o no. Cuando oras y se te va el tiempo. Estás en comunión con tu Padre. Cierra la puerta al yo. Ay, Señor, yo. Como la otra vez que les mencioné uno, ¿no? Que estaba yo. Y yo fui aquí, yo hice esto. Y yo oré por un enfermo. Y yo oré por uno que no tenía diente. Y yo oré por uno que... Y yo. O sea, hay que jugar al yo. Mejor. La oración no es un lugar físico, es un estado del corazón. Aquí en lo profundo. Cierra la puerta externa y abre la puerta interna. Conóceme, oh Dios, decía el salmista. Escudriñame, oh Dios. Eso está difícil porque quedamos al descubierto y es Dios cuando nos empieza a sacar esto, orgullo, autosuficiencia. Siempre buscas tú ser quien tenga las cosas en control o bajo control y no me las dejas a mí. Siempre buscas dar tú. Y el Señor en la intimidad dice, menos de ti, más de mí. Cuando tengas una situación así, búscame. Cuando tengas un problema así, búscame. Cuando tengas situaciones adversas, búscame. Yo te puedo decir qué hacer. Pero eres tú el que toma el control. Entonces ahí estás cerrándole la puerta a Dios y abriéndosela a tu orgullo. Si quieres encontrar a Dios, tienes que ir donde Él está. La oración es hablar con Dios en lo secreto. Dios está en lo secreto, no en el show, no en la apariencia, no en el ruido, no en lo íntimo. Perdón, no en lo externo, en lo visible, está en lo íntimo. Ahí es donde está Dios. Si quieres encontrarlo, ahí debes de ir. Aquí estoy, Señor. La oración es vivir para el ojo de Dios y no para el ojo de la gente. Jesús dice, tu Padre que ve lo secreto. Él está viendo lo que está sucediendo dentro de ti constantemente. Dios no mide tu oración y tu relación con Él por el volumen de voz que tengas, por la elocuencia de palabras que uses, por la cantidad de discurso que traigas. Él no ve eso. Él ve lo secreto. Porque en el discurso podemos decir, tú excelentísimo Padre Celestial de la santidad. Pero en el interior la santidad es una de las características que menos te unen a Él. La santidad. Pero en el discurso hablamos de su santidad. Tú que eres el Dios todopoderoso, pero no confías en Él cuando tienes que confiar en lo que Él es todopoderoso. Entonces, no, tiene que cuadrar esas cosas. Tiene que haber una disposición interna del corazón a quedar descubierto. Dios no mide tu oración por lo cuánto duras. Voy a orar 2 horas, 3. Hemos hablado que hasta de 15 minutos, 20, media hora. Pero que sea algo de calidad, de tu corazón hacia el suyo. Él mide
por lo que sucede en el secreto de tu corazón. Allí es donde Él ve lo que realmente tú y yo somos. La oración no es un acto es un acto que Dios mismo recompensa, porque Él que ve lo secreto, te recompensará ¿dónde? En público. La oración verdadera siempre trae fruto. Señor, te ruego por mi vida, por mis pensamientos, porque antes yo pensaba mal de todo el mundo, entonces sales y se empieza a reflejar. Si uno viene y te saca la lengua, antes decías, te rompo la cara. Pero ahora dices, pobrecito, ha de traer problemas. Cambió tu mentalidad, está trayendo un fruto diferente. Y vas con el que va manejando a un lado y te saca el dedo. Y antes te bajabas y también le sacabas el otro o te ponías a pleitear con él. ¿Ahora qué dices? No, pobrecitos, viven en estrés. Y yo vivo en paz con Dios. Trae un fruto. Ahora tu manera de reaccionar es diferente. Dios se encarga de hacer pública la bendición que nació en lo privado. Allí donde le rogaste, cámbiame, transfórmame. Lo que nadie vio, Dios lo honrará. Esa es la recompensa. Lo que nadie escuchó, Dios lo multiplicará en tu vida. Lo que hiciste solo para Él, Él lo recompensará solo como Él sabe hacerlo, dándose a conocer a tu vida. Te invito ahora a reflexionar. Revisa tus intenciones cuando oras. O revisemos, suena mejor. Revisemos nuestras intenciones cuando oramos. ¿Lo hago para Dios o para sentirme espiritual? ¿Para ser visto o para que Él me transforme en lo interior? Después de que examines, recupera tu aposento. Jesús no dijo si oras, dijo cuando ores, busca un lugar. Aprópiate de un lugar, de un momento. Puede ser cuando vas manejando. Nomás no cierres los ojos. Pero ahí puedes, cuando nadie más te escucha. Señor, tengo de aquí a mi casa 35 minutos cuando termino de trabajar. En el nombre de Jesús me acerco, Señor, delante de ti y te expongo delante de ti, ya sea tu necesidad, ya sea tu ruego, ya sea tu súplica, tu acción de gracias, lo que quieras. Tienes el tiempo. Busca recuperar eso. El cristiano que no ora, no respira, no vive, no sabe lo que es la verdadera vida. No camina, no crece. Necesitamos volver al aposento secreto. Señor, aquí está mi vida. Y 3, habla con Dios como si fuera tu padre, no porque es tu padre, no como una obligación, no como un castigo. Es que cuando te mandan a corte, ¿qué dices? Hasta ni quiero ir, ¿verdad? Porque ahí no solamente me está viendo el juez, me están viendo los alguaciles y toda la gente que está ahí esperando atrás de mí. No, con Dios no es así. La oración es familia con Él, porque es nuestro Padre. No es religión. La oración es confianza, no requisito. Tengo que a fuerza. No, esto no es a fuerza. La oración es relación, no es espectáculo. Vengo a ti, Señor. 4 y último, la oración no es para cambiar la mente de Dios. Es para que Dios cambie la nuestra. La verdadera oración se alinea con el corazón de Dios, purifica la motivación por la que oras y te hace ver como Él ve en todos los aspectos. Concluyo y si quieres te invito a ponerte de pie conmigo. La oración entonces, concluyendo, no es pedir, no es repetir, no es impresionar. La oración es entrar, cerrar, hablar y encontrarse con Dios Padre. La oración en secreto muestra el corazón de Dios y te muestra a ti el designio de su voluntad, sus pensamientos. En el secreto de la oración es donde todo el logos, ¿recuerdas la palabra logos? Toda la escritura, todo lo que conoces de Dios a través de la escritura, todo ese logos que has aprendido, los proverbios,
los salmos, las predicaciones que escuchas en la semana, la lectura que haces, todo lo que consumes de Dios entre semana o en tus tiempos, es en el momento de oración donde todo eso se convierte en un rema, en una palabra hacia ti. Porque oíste que fue dicho a los antiguos, y ahora cuando entras al rema te recuerda el Espíritu Santo todas las palabras que Jesús ha enseñado y te dice, oísteis que tal vez tu abuelo, tal vez tu abuela, tal vez tu mamá, tal vez tu papá te enseñaron a vivir una religión de esta manera, pero yo te digo, la verdadera religión, el verdadero cambio espiritual es por dentro, no por fuera. Primero es adentro, luego se expresa como fruto afuera. Todo eso se convierte en un rema, es decir, Dios te muestra cómo utilizar lo que estás aprendiendo. Ese conocimiento práctico se convierte en sabiduría. ¿Dónde lo voy a usar? ¿Dónde debo de demostrar paz? En medio de la tormenta, ¿no? ¿Dónde debo de demostrar dominio propio? Cuando alguien llega y me ofende. Ahí es donde ese conocimiento se convierte en sabiduría, donde tienes que aplicarlo. Dios te muestra en el momento de oración cómo encontrar fortaleza en Él. Cuando estés en medio del valle de sombra de muerte, muérete de pavor, dice así el salmista. No temeré, decisión, firmeza. Cuando alguien te esté faltando al respeto, no contestes. Cuando alguien te esté manchando tu reputación, no te defiendas. Porque como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Ay, cómo nos cuesta, Señor, quedarnos con la boca cerrada, ¿verdad? Aprende, decisión. Hay muchos resultados que se hacen públicos como recompensa del Padre. Una vida de estrés viene a ser una vida de paz, sin estrés, sin preocupación. Una vida de ansiedad en descanso. ¿Por qué me he de preocupar del día de mañana? Más adelante lo veremos. ¿Por qué os afanáis del día de mañana? ¿Qué comeréis o qué vestiréis? Cuando ninguno de ustedes sabe lo que será el día de mañana. Entonces, si yo no sé qué me espera el día de mañana y no tengo por qué estarme preocupando y poniéndome ansioso por eso, descanso. ¿Qué comeréis? Ay, Señor, es que sí, no sabemos, el trabajo anda bien bajo, ya se nos está viniendo la renta otra vez, ya viene. ¿Qué comeréis? Dijo el americano. I don't know. ¿Tú sabes? ¿Qué vestiréis? Ya se me están acabando los trajes, tengo que comprarme otros. Mira los lirios del campo. Ay, sí, Señor. Te empieza a enseñar y cambia tu mente. Es un resultado visible, es el fruto que da el tener esos tiempos de oración. Y una vida de angustia te viene a ser una vida de tranquilidad. Es que yo no entiendo, te van a decir, ¿cómo puedes mantenerte tan en calma sabiendo todas las broncas que traes? Yo tampoco entiendo, pero descanso, estoy tranquilo en el Señor. Punto. Ese es el resultado y eso es a lo que nos invita el Señor, a conocerlo. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Quiero que me des a conocer quién en verdad eres, para que yo te cambie. Porque yo sé quién eres, dice el Señor. Cuando oras te dice, yo sé quién eres, yo sé cómo eres, yo sé lo que hay dentro de ti. Aquel canto antiguo decía, ¿no? Porque todo lo que hay dentro de mí, ¿qué necesitaba? Necesita ser cambiado. Y es ahí donde nos dice el Señor, yo lo puedo cambiar, pero enséñamelo, sácalo, porque yo no te puedo forzar a dármelo.
tienes que dárselo tú. Aquí está, Señor. Mis inseguridades, mi estrés, mi preocupación, mi enfermedad. Aquí está. Y Él lo puede cambiar. Porque el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar. Padre, te damos gracias